Muy buenos días, Norma, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Y que como siempre, muy bien. Bienvenida. ¿Qué tal, Humbertito? Oye, pues sí, efectivamente el tema del día de hoy es muy interesante porque aquí hemos hablado mucho ya de cómo arrancar, ¿no? Un negocio, emprender algo nuevo, distinto. Y hay que conocer, claro, muchas cosas, muchos factores, ¿no? Nuestro entorno, la competencia, etcétera. Pero también hay que analizarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este negocio? ¿Y cuáles son? Pues sí, las fortalezas, pero también los puntos débiles donde nos podrían pegar y eso hace que no lleguemos al éxito, ¿no? Exactamente. Los talones de Aquiles que tenemos por ahí, Claro. ¿no? Exacto, las debilidades, porque luego no las queremos reconocer, ¿no? Creemos que todo lo podemos. Que somos muy no hay- buenos. Sí, claro, no hay problema. Yo me lanzo con un negocio, voy a emprender, pero nunca me pongo a reflexionar y a ser bien objetivo que tengo debilidades y que esas debilidades las debo yo de manejar de tal manera que las haga yo a un lado y las puedo convertir en oportunidades. Esas debilidades muchas veces son el chance que tengo para convertirla en una oportunidad y en una fortaleza, porque si yo de verdad la reconozco, la mejoro, la hago a un lado y la convierto en fortaleza, ¿sí? Ok. Miren, a mí me encanta platicar de casos de personas que se dedican a oficios, porque esos son los verdaderos emprendedores, los que buscan la vida trabajando, ofreciendo un servicio que todos necesitamos y que nos da la posibilidad, pues, de tener una entrada de dinero y vivir, ¿sí? Don Raúl es un carpintero. Además es conocidísimo, ¿eh? Famosísimo es don No, Raúl. de verdad, porque son historias que me platican mis amigas, que yo las vivo por cuestiones de mi trabajo, que yo trabajo mucho con emprendedores. Don Raúl es un carpintero muy bueno. Él trabaja con un grupo, no es un grupo realmente bien formado, pero son amigos, un electricista, un pintor, un plomero. ¡Guau! ¡Qué cartera! Ellos, ¿No? Claro, entre ellos se van pasando los trabajos, entonces van a casa de Mari Carmen, por ejemplo, y entonces Mari Carmen le dice, oiga, necesito un electricista, y don Raúl Así de, llegó. ¿conocería también a un plomero? Claro. Ah, pues sí, yo se lo puedo recomendar. O sea, al final se van haciendo estas recomendaciones de boca en boca. Claro, vas haciendo como clústeres, como grupos de personas. Como una sociedad a lo mejor Ándale. no conformada como tal, pero Exacto. finalmente están asociados en cierta forma. Exacto. Entonces, don Raúl de esa manera se ha relacionado con un vecindario, con una colonia, y ahí van pasándose. Pero don Raúl tiene sus debilidades también. Así como es muy buen carpintero, tiene debilidades terribles, que eso, por ejemplo, Mari Carmen ha estado furiosa en el último trabajo que le hizo. ¿Por qué? Porque no reconoce que para algunas cosas eres muy bueno, pero para otras no. Él es especialista en hacer muebles, mesas, closets, Ajá. hace cocinas integrales Pero a la de la cena. madera, y Sí, tan, pero tan. los detalles, por ejemplo, barnizada de puertas, eso no es su fortaleza. Sí. Entonces, debo de reconocer para lo que soy bueno y para lo que no, ¿sí? Sus tiempos. No maneja correctamente bien sus tiempos. Don Raúl trabaja mucho un día y pues al otro día no trabaja porque está cansado de haber trabajado 10, 12 días el día anterior, se da libre el otro día y entonces eso no le permite ser formal con las clientas, con los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces debería de manejar mejor su tiempo, es una debilidad que él tiene y decir, bueno, trabajo 6, 8 horas diarias y de lunes a sábado. Emprendedores, tenemos vas que trabajar dosificando, de pero así lunes a es. sábado. Sí, así es. Sí, porque los sábados es cuando las personas están en su casa y es cuando yo voy generando también mi trabajo, ¿cierto? Es Así es, correcto. exacto. Ajá. Es cuando la gente, cuando tus clientes te podrían atender, porque también ellos trabajan a lo largo de toda la semana y no tienen pues Exacto. mayor tiempo, ¿no? No le gusta delegar. No tiene un Uy, equipo don que le ayude. Raúl. Sí, don Raúl anda cojeando en No esa sea parte. desconfiado, don Raúl. Sí, somos desconfiados, Humberto. Así es. Cuando nosotros sabemos hacer algo muy bien, creemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Sí. Y fíjate que no, necesitamos delegar, necesitamos equipo que nos ayude para poder sacar el trabajo a tiempo y no quedarle mal a los clientes. Debo de darle la oportunidad a otras personas que aprendan el oficio y claro, yo soy el máster, yo soy el que sé, pero debo de delegar ese trabajo para poder cubrir
realmente la demanda que yo tengo. Si no, me voy a quedar con trabajitos poquitos. Claro, y así nunca vas a sumar a algo importante. Nunca. Otra debilidad muy importante que caemos muchos empresarios, muchos emprendedores, es la falta de conocimiento administrativo. Administrar es hacer mucho con poco, es saber aprovechar los recursos económicos, materiales para poder hacer mucho, ¿sí? Entonces, otra debilidad para él sería que no cuenta con una buena preparación para poder hacer todas las cuestiones administrativas. Muchas veces le piden factura. Emprendedores nos tenemos que dar de alta. Necesitamos manejar muy bien todo lo que es la entrada y la salida del dinero, comprar materia prima pues de calidad y a un buen precio. Entonces necesita él. ¿Qué va a pasar cuando esa debilidad la fortalezca, o sea, la convierta en una oportunidad? Que ya detectó que administrativamente no maneja bien las cosas, objetivamente lo reconoce, lo va a cambiar y eso va a ser una gran oportunidad para él, ¿cierto? Sí, por Así es. supuesto. Todos necesitamos buscar esas oportunidades a cambio de esas debilidades. O sea, el resumen ya nada más para cerrar es que las debilidades no tienen por qué ser malas, sino que por el contrario hay que identificarlas, mi Quique. Claro, y hay que verlo, ¿no? convertirlas en fortalezas. Y Eso. ser bien objetivos para saber reconocerlas, no decir que todo lo sabemos hacer y no saber todo, sino juntarnos con el que sabe. No hacerle a Superman. Ser como se honestos, llama. ¿no? Al final del día. Claro, por supuesto. Eso nos va a ayudar siempre. Así lo es. Norma, pues como siempre, muchísimas gracias. Ay, Humberto, yo feliz y de verdad espero que todos estos tips los emprendedores los tomen muy en Créeme que a cuenta. más de uno sí nos sirve. Ay, lo prometo. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da Gracias, mucho Norma. gusto.